Bienvenidos a la segunda clase o encuentro de TAC, formación abierta y gratuita en 10 minutos para vos. Agarrá el mate, algo para escribir, y ponete a reflexionar junto conmigo sobre los temas que van surgiendo. Hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me apasiona y que, como siempre, te voy a dar una triple perspectiva de un mismo tema. En este caso, el tema, ¿cuál va a ser? Finitud y límite. Alto tema para la filosofía, para la teología y también para la psicología. Si vos querés hacer preguntas o proponer algún tema, me dejes tus comentarios. Acordate que esto sale por YouTube y después yo te respondo cuando puedo. Dale, bueno, comenzamos. Finitud y límite. Primero, desde el ámbito más bien o desde el mundo de la filosofía, ¿qué te puedo decir sobre lo que es la finitud y el límite? Finitud y límite podríamos decir que son palabras emparentadas, o por lo menos a nivel, conceptual, más o menos son lo mismo. Todo límite pertenece al mundo de la finitud y toda finitud tiene límites. Vos sabés que con respecto a esto, uno de los mejores profesores que yo tuve en el ámbito de la filosofía y la teología, Santiago me llama, una vez me dijo, bueno, a ver, pasa al frente, a mí me dijo, pasa al frente y te invito, de hecho vos, que lo hagas en tu casa, dibujá algo en el pizarrón que no tenga límites. Yo estuve un rato ahí pensando, hice una línea, como diciendo, bueno, esta línea que, la famosa línea de puntos infinita. Sin embargo, no puedo hacer nada. Y él me dijo, bueno, qué bueno que no pudiste hacer nada. Porque en este plano, en donde nos movemos y existimos, no hay nada que no tenga límites. No hay nada que no sea finito. Por lo menos como lo concebimos desde nuestra humanidad, nuestra capacidad humana de entender y de analizar la realidad. Todo tiene límites. Todo es finito en este plano. Primer concepto filosófico de la finitud: todo lo que existe en este plano padece, podríamos decir en palabras de un filósofo existencialista, del límite y de la finitud. ¿Por qué la palabra padece? Porque, hay una contradicción interna humana antropológica. Tiene que ver con que nosotros aspiramos, después vamos a ver en otro encuentro lo que es la trascendencia, aspiramos a lo trascendente, aspiramos como a la eternidad. No sé por qué carajo tenemos aires de eternidad, de omnipotencia, de trascendencia, en un plano donde todo es finito, es decir, donde todo se termina, donde todo tiene un principio y un fin. En filosofía esto se va a llamar contingencia o contingente. ¿Qué es lo contingente o qué es la contingencia? Es la realidad que nos rodea. La realidad es contingente, es decir, se termina, tiene un principio y un final, un límite. Heidegger va a decir una frase que yo uso mucho también en otros talleres, en otros cursos: estamos condenados al límite. El ser humano es un ser para la muerte, es decir, un ser limitado, un ser que una vez que empieza a nacer ya está acaeciendo, ya es contingente, es algo que se va a terminar, que se va a acabar. El ser humano, podríamos decir, parafraseando a este filósofo, tiene fecha de vencimiento. Ya nació y ya tiene fecha de vencimiento. Y todo lo que nosotros conocemos, mirá, te voy a poner un ejemplo. El otro día me compré, como a todos creo que nos cuesta comprar ropa linda que nos gusta, generalmente tendemos a ahorrar en la ropa, pero dije, después de mucho tiempo me voy a comprar un buzo que me gusta, que amo. Ya cuando me lo compré me sentía mal. ¿Por qué? Porque dije, este buzo es tan hermoso, me costó tanto, y que me sentía mal porque sentía que me imaginaba que de acá a 2 o 3 años ese buzo se iba a ensuciar, se iba a romper, iba a corromperse, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que a mí me impactaba de esta escena era que el buzo, que las cosas que nosotros queremos en este mundo, en este caso un buzo que me compré, que es algo material, pero eso aplíquese también a las personas, a los proyectos, a los vínculos, es contingente. Es decir, yo sé que esto se va a terminar, que en algún momento esto va a desaparecer, o se va a romper, o va a tender a fundirse con el cosmos. Con respecto a esto, discúlpenme, los físicos que saben un montón, me meten en un terreno que no tengo ni idea, que hago así y salgo, pero tiene que ver con la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica es la fuerza entrópica. Y más o menos lo que yo sé y pude estudiar en su momento es que la fuerza entrópica es la fuerza intrínseca que tiene, podríamos decir, la realidad o la materia, de lentamente ir hacia el caos, hacia la dispersión. Es como que las moléculas se van lentamente con el tiempo dispersando, abriendo, hasta que de alguna manera todo termina en una gran ruptura, en un gran caos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque también, de alguna manera, físicamente en este plano, hay una ley que nos dice que todo se va a terminar, que todo se va a terminar corrompiendo. ¿Por qué? Porque la realidad es contingente.
Bueno, ya aprendiste un concepto nuevo de filosofía que es la contingencia. Después te lo voy a preguntar en el examen final. Pasamos al plano teológico. ¿Qué te puedo decir desde la teología de la finitud y el límite? La teología con respecto a la finitud y al límite va a decir algo muy parecido a la filosofía. ¿Sí? Se apoya en la filosofía para decir que todo en este plano, digamos, acaece en límites, en finitudes. No hay nada, excepto Dios, podríamos decir como concepto, que no tenga límites. El otro día decíamos que justamente lo propio de Dios es no tener límites. La idea del no límite está como un poco vinculado a la idea de Dios. ¿Ok? Pero estamos hablando de conceptos. Por lo tanto, en la teología también se va a decir lo mismo. Todo lo que Dios creó tiene límite. ¿Sí? Es limitado, es finito. De hecho, algo que todavía, digamos, no podemos resolver como teólogo, vamos a decir, es por qué existe el límite, por qué existe la finitud. De alguna manera, por qué Dios permitió, entre comillas, la maldad de la finitud, la maldad del límite. Como me refiero a la maldad y del límite, me refiero a esto, por qué las cosas se terminan, por qué las personas que queremos se mueren, por qué. Es decir, el porqué del límite y de la finitud es algo que todavía no tiene respuesta en el ámbito teológico y creo que tampoco en el filosófico. No sabemos, porque lo único que sabemos es que esta realidad está atravesada por el límite y por la finitud. La teología va a decir que el mal es la finitud, es el límite. Lo que nos genera a nosotros sufrimiento y dolor, o dolor y también sufrimiento, es el límite, es la finitud, es aquello que se termina. Y eso está relacionado con el mal. El mal en teología se ha desvirtuado un montón de veces y se lo ha adjudicado como el diablo, como una entidad que genera... No. El mal en teología es la experiencia de la finitud y del límite. Y de alguna manera Dios, en su, podríamos decir, sabiduría, en su amor, acompaña la realidad del límite. Y podríamos decir de manera totalmente herética que desde ese punto de vista Dios también es limitado. Dios tiene un límite, pero de esto lo vamos a hablar en otro encuentro. La finitud como el mal. Y la tercera perspectiva va a ser la perspectiva del mundo de lo psicológico. Siguiendo nuestro desarrollo, la filosofía afirma que todo es contingente, que todo se termina, que la finitud es parte de esta realidad. La teología va a decir que el mal tiene que ver con la finitud, con esas experiencias de duelo, de muerte que atravesamos, de que todo se termine y que no queremos que se termine porque hay algo en nosotros que es eterno. Y lo tercero, la psicología nos va a hablar de la importancia del límite. Ciertas escuelas de psicología van a tener una mirada muy benévola del límite y de la finitud. ¿Qué nos va a decir la psicología general, podríamos decir? Que la finitud nos sirve para ubicarnos en la realidad. Es igual a la realidad. La idea de finitud, la idea de límite, tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Porque yo como ser humano tengo límites y soy finito y lo tengo que asumir. Porque si no asumo que tengo finitudes, que tengo límites, eso me va a transformar en alguien psicológicamente no tan saludable. Dicho muy generalmente, hay un estilo de personalidad o una patología, aún no lo sabemos, que tiene que ver con el narcisista, que tiene, en el fondo, el narcisista cree que no tiene límites, siente que no tiene límites, ni corporales, ni espirituales, ni mentales, por eso puede hacer todo el daño que hace. Creo que las patologías en general se relacionan mucho con esto, con alguien que no entiende que tiene límites. Es decir, el perverso cree que el dolor no tiene límites, que el mal no tiene límites, entonces puedo hacer lo que quiera con quien quiera en el momento que yo quiera. ¿Sí? Es decir, cuando perdemos la referencia de que somos limitados y tenemos un límite como seres humanos, es cuando psicológicamente estamos un poco más dañados o si querés, somos menos saludables y podemos terminar haciendo daño a los demás. Por lo tanto, y dicho en pocas palabras, de manera muy simple, para la psicología, la finitud y el límite es muy importante para tomar contacto con la realidad del ser humano, que está atravesada por el límite de la finitud, y eso nos transforma en seres humanos un poco más libres y más saludables que otros que no tienen esta concepción de límite. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido como siempre, y como el tiempo es limitado, tenemos que terminar este video porque ya van más de 10 minutos. Nos vemos, espero que estén muy bien. Hasta la próxima.